Esa es la última sesión de este año de seminario y Lucía Rafael y yo estamos muy felices de cerrar con broche de oro porque está aquí con nosotras Natalia De Marinis, que es una querida amiga y colega. Nos conocimos desde hace más de 10 años ahora. Y nos encanta que con el pasar del tiempo la relación intelectual y de amistad se volvió siempre más fuerte, ¿no? Para compartir todo lo que en este país estamos aprendiendo, porque nos conocimos justo aquí, recién llegando desde otros países, Argentina e Italia, y nos compartimos modalidad de mirar México, ¿no? Y sobre todo herramientas para mirar y vivir aquí. Y Natalia es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Golfo, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras de CONACYT. Es doctora en Antropología por el CIESA, sede de Ciudad de México. Su tesis en los márgenes de la inseguridad, desplazamiento forzado y relaciones de género y poder en San Juan Copala, Oaxaca. Obtuvo el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales y el de la Cátedra Jorge Alonso del CIESA Occidente, Universidad de Guadalajara. Recibió 2 menciones honoríficas en el concurso INA Conaculta y el de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán del CIESA Golfo de la Universidad Veracruzana. Actualmente nos viene a visitar y nos hace un gran placer porque viene a visitar desde el CIESA Golfo, pero estudió justo en Ciudad de México. Y tiene una trayectoria muy amplia, sobre todo su trabajo de campo es muy rescatable porque todo lo que escribe en esos años es un trabajo muy comprometido con las mujeres y se ocupó sobre todo de trabajar en la región indígena Triji de Oaxaca, y desde el 2016 realiza trabajo de campo en Zongólica, Veracruz. Ha publicado artículos y capítulos en libros colectivos sobre mujeres indígenas, violencia, seguridad, desplazamiento forzado y márgenes del Estado. Con Morna Mocleod, es editora del libro Resisting Violence. Resistiendo a la violencia, y entre sus últimos artículos, Despojo, Materialidad y Afectos, publicado por la revista Desacatos, y Mujeres indígenas antes los escenarios del miedo en México, Inseguridad de Resistencia en la región Triqui de San Juan Copala, Oaxaca, que de verdad le aconsejo de leer y que pueden encontrar en la revista de estudios latinoamericanos. Antes de empezar con la exposición de Natalia, ¿no? Porque en nuestro seminario siempre empieza con la exposición de la ponente y después ronda de preguntas, dudas, inquietudes y comentarios, pero queremos pedirle si podemos hacer muy rápidamente una ronda de presentaciones para saber quién son y de dónde vienen. Un momento, porque le pasamos el micrófono, que estamos transmitiendo en vivo, entonces... No tiene mucho caso, ¿verdad? Pero soy Guadalupe Lugo y vengo de Gaceta UNAM. Muy bien. Muchas gracias. Laura Hernández, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI México. Yo soy Ana San Vicente y soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Brandon Villasana, del Servicio Social en el área de comunicación, dentro del Laboratorio Nacional Diversidades. Hola, soy Montserrat Martínez y soy estudiante de la Facultad de Derecho y colaboradora de la Clínica Jurídica en el Laboratorio Nacional Diversidades. Buenas tardes, mi nombre es Ignacia Martínez Cruz. Estoy también en el área de
la clínica jurídica del Laboratorio Nacional de Diversidades y pues es un gusto también estar participando aquí, más el tema que van a exponer y porque más me identifico porque soy indígena, hablo el chinanteco. Hola, soy Lucia Melgar, soy profesora de Literatura y Estudios de Género y formo parte de este seminario. Bueno, ¿quieren que empiece? Bueno, sí, esta, si querés la podés, mira, la ponemos acá. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo estoy muy agradecida con la invitación que me hacen ambas Lucías y Emma para poder presentar y poder dialogar acerca de este tema que vengo trabajando desde, digamos, como que el tema de violencia contra mujeres se cruzó en una investigación inicial en 2007, cuando llegué a San Juan Copala, en la región indígena Triqui de Oaxaca, básicamente preocupada por el tema de autonomías indígenas, con el tema de la relación pueblos indígenas con el Estado, y en ese contexto el tema de cómo la violencia que tenía en esa región un carácter histórico de un conflicto armado de más de 40 años, estaba teniendo un giro y los cuerpos de las mujeres estaban siendo cada vez más objeto de represión y violencia política como una forma de contrainsurgencia en un municipio autónomo declarado en el contexto de movilizaciones indígenas desde 2006 en Oaxaca. Entonces comencé a trabajar con ellas sin tener como, digamos, un conocimiento previo y empecé, esto tiene desde 2009, a interesarme acerca de la situación específica que atraviesan mujeres indígenas, tanto desde el ámbito de la lucha política, de organizaciones de mujeres indígenas, como desde el ámbito también de las ONGs y de aquellas mujeres desde espacios muy micro en comunidades específicas que están atendiendo a otras mujeres víctimas de violencia. La preocupación, de alguna manera central de mi trabajo, está en ver cómo se conectan otras formas de violencia en estas regiones indígenas que no necesariamente, o que no únicamente tienen que ver con la cuestión de género, sino también con otras, digamos, dimensiones que están operando en sus cuerpos, como la etnicidad, como la historia de racismo, como el racismo que enfrentan en las instituciones de justicia, por ejemplo, o en otros ámbitos de las instituciones públicas, ¿no? Entonces, bueno, de un poco lo que quiero hablarles aquí y compartirles es, digamos, cómo se inscribe esta lucha específica que encaran mujeres indígenas desde diferentes trincheras y desde diferentes lugares en México. Y para eso me gustaría primero decir que en el caso de mujeres indígenas, la violencia que viven, si bien tiene características específicas, tal como ellas lo construyen en sus agravios, también se enfrentan a un contexto muy distinto de nociones de justicia y de lo que se ha llamado el pluralismo legal en México. Es decir, estamos ante múltiples órdenes jurídicos que están operando y que se vuelven para las mujeres un abanico, en algunos casos, de posibilidades de acceso a la justicia y en otros una limitante, por ser muchas veces los espacios comunitarios aquellos que niegan la situación específica que atraviesan las mujeres. Entonces voy a hablar de eso, voy a hablar un poco de cómo el marco de la interseccionalidad ha sido recibido, cómo yo lo entiendo, cómo lo estoy trabajando en mí a partir de ejemplos bien concretos, porque como antropóloga, pues no voy a hablar de México, como había puesto en el título, que después lo saqué, sino pues de las experiencias que tengo en relación a estos trabajos. Y por otro lado, cuáles son las respuestas institucionales que se están dando, por ejemplo, las alertas de género en el caso de Veracruz, y cuál es la construcción de seguridad o de órdenes de seguridad que esas alertas o esas políticas están teniendo, sobre todo en regiones indígenas. Bueno, esto todo lo voy a ir desarrollando brevemente. Entonces,
me gustó empezar con esta foto y les presento. Ella es Juanita, es una mujer indígena nahua de Rafael Delgado, de la Sierra de Songolica. Ella pertenece a una organización que se llama Cali Luz Marina, una organización que fue promovida y formada por misioneras de la Inmaculada Concepción, una línea digamos, de la Iglesia, de la Teología de la Liberación, que tienen un trabajo comunitario de mucho tiempo en esta región. Este municipio particularmente está en las faldas de la Sierra de Songolica, y ellas hace poco empezaron un proceso en el que, después de tantos años de estar acompañando legalmente a las mujeres indígenas a los espacios de la justicia o la injusticia, porque finalmente un poco eso es lo que se documenta en esta organización, encuentran que también la sanación y que apelar a otras formas de reparación para las mujeres era también un camino para la justicia, y que ese concepto de justicia era un concepto mucho más amplio que aquel que, digamos, se nos presenta rápidamente pensándolo desde el derecho, pues, occidental, ¿no? Esta organización se creó en 2007, en el mismo año en el que una mujer indígena nahua, Ernestina Asensio, apareció asesinada. Primero estaba agonizando en un camino de la comunidad. Ella, a los familiares, antes de morir, les dice que los soldados de verde se le echaron encima, pero lo dice en nahua. Y el echarse encima en lengua, digamos, indígena, implica algo mucho más allá de lo que nosotros podemos interpretar como la quiso ayudar, ¿no? O sea, estamos hablando de casi siempre el echarse encima tiene que ver con implicaciones sexuales. Por lo menos esto es lo que otras mujeres, ahora les voy a contar de otra organización, es lo que están haciendo en estos escenarios, en esta interpretación y traducción, ¿no? El caso de Ernestina fue, un caso muy reconocido, se dio en febrero del 2007, porque inicialmente, y por los peritajes médicos, se habló de que esos hombres de verde eran soldados, que la zona estaba militarizada, y en los peritajes se demostró que Ernestina había muerto por fractura cráneoencefálica y violación sexual tumultuaria. El caso, al mes de haberse, de que generó una controversia enorme, donde intervinieron también el entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y luego también Felipe Calderón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El caso finalmente, después de toda una disputa por la verdad y por lo que había ocurrido en la región, se cerró. Y quedó, se cerró argumentando de que Ernestina había muerto de gastritis. Eso fue la razón por la que se cierra el expediente. La familia es, según lo que testimonios según lo que me contaron después, la familia es amenazada, no puede volver a apelar esa sentencia completamente injusta, y el caso queda completamente cerrado. Sin embargo, en los últimos años, y eso lo voy a comentar un poco al final, el caso se estuvo moviendo. Entonces, si no lo cuento, me lo recuerdan. Perdón. Pero así continúo con la presentación, porque esto es lo que ocurre luego, que uno se va un poco por las ramas. ¿Cómo se articulan entonces estas mujeres indígenas que trabajan desde esta organización de Cali Luz Marina, que surge el mismo año del asesinato de Ernestina, con el trabajo institucional de la región indígena? Esto fue una presentación de la Agenda Regional de Mujeres Indígenas que hubo en agosto del 2018 en la Sierra de Songolica, y donde lo que plantearon las mujeres frente a los funcionarios fiscales, tanto a nivel estatal como local, lo que plantearon justamente es la dificultad que las mujeres tienen para el acceso a la justicia. Básicamente no cuentan muchas veces con intérpretes, no cuentan con peritos suficientes, hay un vaciamiento de las fiscalías a nivel local que se da por la amenaza que muchas fiscales reciben, porque a veces
pues tienen que tratar temas vinculados a pues el crimen organizado. Piensen, perdón, no se los dije, pero Songolica está en este corredor entre Córdoba, Orizaba, Puebla, y es toda esta sierra que conecta a Veracruz con Oaxaca y Puebla. Este vaciamiento de las fiscalías a nivel local, sumado al racismo institucional que viven las mujeres indígenas, donde muchas veces los casos que llegan a las fiscalías pues son rechazados porque no les creen, porque no se logran, por ejemplo, no logran comunicar bien lo que les pasó. Por ejemplo, no pueden nombrar la violación sexual y eso es, digamos, una excusa perfecta para no atenderlas. Entonces, las mujeres que acompañan a estas mujeres están haciendo un trabajo básicamente de denuncia y de documentación de esto, aparte del acompañamiento legal que hacen, porque una de ellas, en el caso de Cali Luz Marina, es abogada. En el marco de la presentación de esta agenda, pues se vio la manera en que la violencia contra mujeres indígenas y que viven en los espacios de justicia no solo tiene que ver con, digamos, la falta de atención general que hay respecto a la violación de derechos contra mujeres, sino también a cómo se entreteje esto con las condiciones, con las condiciones de pobreza, con las condiciones de pobreza estructural, de racismo histórico. Estamos hablando de una región que tiene haciendas todavía aún en funcionamiento, tiene una historia de haciendas muy recientes, entonces toda esta perspectiva histórica también se vuelve importante. Por ejemplo, ellas planteaban que repercute en la violencia contra ellas la falta de acceso al agua, por ejemplo, que tengan que ir a buscar agua a otras comunidades, la lejanía de los espacios de las instancias de justicia oficial. Muchas veces tienen que hacer 4 horas para llegar al municipio, o cuando quieren denunciar, la policía tarda 4 horas en llegar al pueblo. Entonces, la condición específicamente de ellas está atravesada por otras situaciones. Entonces, ¿por qué hablamos, cuando se habla de mujeres indígenas y acceso a la justicia, de pluralismo legal e interlegalidad? Bueno, en principio, y un poco para contextualizar algo que seguramente muchos saben y bueno, es por demás conocido, México es de los primeros países que ratifica el convenio del 169 de la OIT, y fue a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 94 que comienza o se transforma esta relación histórica de los pueblos indígenas con el Estado. Puse otros movimientos autonómicos porque también hubo otras expresiones, no solo fue en Chiapas, no solo fue en ese momento, sino que esta experiencia logró, digamos, expandirse por otras regiones, por compartir este mismo, digamos, esta misma búsqueda de reconocimiento, por un lado, y de reconocimiento al derecho propio, es decir, que puedan tener soberanía sobre sus propios territorios. Esto genera que, bueno, se generan los diálogos de San Andrés, el Estado no los reconoce completamente, reconoce mínimamente la diversidad cultural en México, recién con la reforma constitucional del artículo 2 a principios de este siglo, y se crean en algunos estados, por ejemplo en Oaxaca, leyes que sí van a tener efectos muy fuertes en relación a la justicia propia o la justicia indígena, que es el reconocimiento de las autonomías indígenas, es decir, la manera en cómo los propios pueblos pueden ejercer su derecho a la justicia, siempre y cuando no viole, digamos, los derechos básicos de las personas. Esto se viene a sumar, de alguna manera, a las autonomías que en realidad existían de facto, o sea, viene a reconocer algo que los pueblos históricamente han hecho, que es el derecho a la justicia propia en casos de
de delitos menores, ¿no? Entonces esto genera lo que se ha llamado un ordenamiento, una interlegalidad, es decir, una interrelación de diversos órdenes jurídicos y lo que Boaventura de Sousa Santos llama diferentes escalas de juridicidad, es decir, todas importan en el sentido de que tienen efectos tanto para la concepción propia de la justicia para las personas como también para garantizar el acceso digamos, a garantizar sus derechos. Bueno, voy a tomar agua. En el caso específico de las mujeres indígenas, este reconocimiento del derecho colectivo ha generado, de alguna manera, una disputa o una tensión o lo que se ha visto como un debate en relación a si los derechos colectivos violan o no violan los derechos individuales de las mujeres. O sea, cómo se da esta tensión entre el derecho individual y el derecho colectivo. Entonces, pareciera, pero esto no sé, es como una hipótesis, que por un lado tenemos todo un largo camino en relación a los derechos colectivos y por otro lado y sobre todo a partir de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, por otro lado tenemos como toda una batería de reformas en relación a la garantía de los derechos de las mujeres. Y lo que vemos es que las mujeres indígenas han quedado como en el margen de estos dos escenarios de transformaciones y de reconocimiento. Por un lado, ¿por qué? Bueno, por un lado, porque en los derechos colectivos la mujer indígena, las mujeres indígenas, no vamos a hablar de la mujer, las mujeres indígenas han quedado, digamos, invisibilizadas. Sus demandas son recién incorporadas mucho tiempo después. Bueno, la Ley Revolucionaria de Mujeres del Zapatismo es uno de los ejemplos acerca de la participación de ellas en este espacio, pero principalmente y para otros casos han sido los hombres, digamos, los voceros, los que han tenido la voz en estos procesos de defensa de derechos colectivos. Y por otro lado tenemos una ley que ha tenido efectos muy importantes para la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, en el caso de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que no contempla otros tipos de violencia que viven mujeres indígenas, por ejemplo, la violencia política o la violencia comunitaria, que eso es algo que, y aquí está Norma presente y me encantaría que después hable un poco de esto, que es un poco lo que estuvimos trabajando el año pasado en un estudio nacional que se hizo por parte de la CONAVIM, que lo coordinó Paloma Bonfil y que participó, entre ellas Norma como investigadora, Laura también estaba, pero la CONAMI, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y otras mujeres indígenas que fueron las investigadoras. Este es un estudio que no sé si la CONAVIM lo ha subido al internet, pero lo que un poco documentamos durante todo este año era la manera en cómo esta ley no visibilizaba la situación específica de las mujeres indígenas. Pero no solamente eso, sino también cómo muchas veces las respuestas por parte de la justicia oficial, lo voy a poner así, de las fiscalías, etcétera, se vuelven para las mujeres mayor violencia. Por ejemplo, el tema de los refugios. Si a una mujer indígena de una comunidad la llevan a un espacio de refugio en la ciudad de Orizaba, por ejemplo, y como lo comentaba el otro día en un encuentro que tuvimos en Jalapa, una de ellas, decía, pues nos vemos en prisión, básicamente es una prisión para nosotras, parece que es un castigo por estar denunciando una violencia contra ellas, ¿no? Entonces, es un poco ver cómo ¿cómo sería? Como ciertas respuestas que se están dando no están adecuadas a los contextos de estas mujeres indígenas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es desde donde el concepto o la noción de interseccionalidad viene como a darnos un poco una respuesta de decir, bueno, esta perspectiva nos permite ver que hay otras violencias que están operando y otras condiciones específicas del ser indígena en este país que están operando para generar mayor violencia hacia mujeres indígenas. Entonces,
Voy a seguir porque creo que ya me estoy extendiendo un montón, pero voy a ser súper rapidito. Recién en el 2006 y más o menos a mediados de la década pasada tenemos ciertos indicadores que empiezan a mostrar que cuando se habla del tema de mujeres indígenas tenemos que tener en cuenta toda una situación de desigualdad enorme. Por ejemplo, la desigualdad en la participación económica en los hogares, la tasa de analfabetismo que es, o sea, tiene realmente las diferencias son muy grandes en relaciones de género al interior de las comunidades. Y recién en 2008, con la encuesta nacional sobre salud y derechos de mujeres indígenas, perdón que no lo actualicé, pero hay algunos datos más actuales, pero no varían demasiado, tenemos pues cómo la ley ha permitido, digamos, cartografiar la situación de violencia contra mujeres indígenas y cuáles son las condiciones por las cuales las mujeres indígenas no denuncian la situación de violencia. En el primer punto me parece llamativo, y esto da para hacer una etnografía de las encuestas, porque yo creo que a eso nos tendríamos que también dedicar, pero es llamativo cómo aparecen como ciertas regiones donde, por ejemplo, los Altos de Chiapas o Zongolica, etcétera, cómo se seleccionan estas regiones y un poco cómo ha operado el discurso de género también para deslegitimar ciertos procesos colectivos de pueblos indígenas. Esto lo estoy tirando un poco muy así, no soy la única que lo plantea, creo que hay tensiones y datos interesantes al respecto, pero cómo estas encuestas sirven de alguna manera para justificar ciertas prácticas y en el caso de, por ejemplo, las alertas de género, en el caso, por ejemplo, de Veracruz, el hecho de tener a una de las regiones indígenas con mayor violencia lleva a pensar que una mayor presencia de la fuerza pública puede resolver la situación, con lo cual volvemos un poco para atrás y vemos las condiciones a partir de las cuales Ernestina fue asesinada y la militarización es una de las causas por las cuales esa violencia se recrudece en regiones indígenas. Entonces un poco, y esto por ahí para otro proyecto, hacer un poco esta etnografía de las encuestas me parece interesante. Y otros datos que arroja, aparte de muchos otros que arroja que son importantes, es acerca de el miedo, la vergüenza y el maltrato y el no reconocer que ese maltrato amerita la denuncia. Básicamente en muchas comunidades existen sobre todo a partir de establecer, denuncias ante las instancias de justicia, muchas veces, o hacerlo ante las instancias comunitarias, muchas veces hay más represalias contra las mujeres por haber denunciado, porque la autoridad es el compadre del agresor, porque la de la fiscalía tiene intereses políticos a nivel local. O sea, estamos hablando de la corrupción también como una cuestión que no es necesariamente comunitaria, sino que también se da a nivel local y esto agrava mucho más la situación de las mujeres indígenas. Y una de las cosas que también tenemos que tener presente cuando hacemos esta lectura de estos gráficos y de estos datos duros es que en nuestro estudio que las mujeres indígenas llevaron a cabo, fueron ellas las que encuestaron a otras mujeres, aún así había mucho silenciamiento y miedo a plantear determinados tipos de violencia, o sea, decirse víctima de violencia en una encuesta. Entonces, estos datos no los arrojaba la encuesta, estos datos los arrojaban las entrevistas, el acercamiento, el conocimiento de la región, mujeres que vienen hace muchos años trabajando con otras mujeres. Todo esto que les comenté tiene otro componente contextual importante, por lo menos en la región de Zongolica, y es que estamos hablando de Veracruz, un estado, ay, lo hice súper chiquito,
pero bueno, se los leo. Un Estado que ha tenido en los últimos años una crisis de derechos humanos enorme. Y bueno, esto quizás seguramente ustedes lo saben, ¿no? El conflicto por jefaturas de plaza, un incremento de la violencia criminal centrada principalmente en el tráfico de drogas, pero también de personas. Pensemos que Veracruz está ubicado en uno de los corredores importantes también para migrantes y demás, aunque bueno, ahora se están eligiendo otras rutas. Hay una implicación de policías y mandos medios y altos en desaparición de personas. Veracruz es el único estado, es el primero de hecho, que está en estos momentos juzgando a, no recuerdo si son 16 o 17 mandos medios y altos del gobierno de Duarte, vinculados a la seguridad pública por la desaparición de jóvenes, aparentemente, seguramente lo saben, de esto de lo que llamó la escuela, la academia de policías. Bueno, el aumento de delitos comunes, secuestro, robos, extorsiones, todo esto de alguna manera viene a agravar las condiciones de estos territorios de pueblos indígenas que se encuentran como los territorios vulnerables de esta situación, ¿no? A mayor controles en la carretera Orizaba, Córdoba, Puebla, mayor es la manera, mayores son los tránsitos de economías ilegales por la sierra de Zongolica. ¿Por qué? Porque se hacen pactos con las autoridades locales, porque muchas veces es mejor pactar que negarse o ponerse en contra, porque no hay manera de alguna manera de enfrentar esa situación, y porque si Veracruz es uno de los estados con mayor feminicidios de mujeres indígenas, de mujeres, sabemos muy poco acerca de qué pasa en estas regiones indígenas. O sea, hay un observatorio que coordina Estela Casados, el Observatorio de Violencia contra Mujeres contra mujeres y también niñas, y en el que están documentando a partir de la prensa, y lo que ellas ven es que hay un vacío enorme de lo que pasa en regiones indígenas con respecto al feminicidio y a la desaparición forzada. ¿Cuál fue, digamos, para mí la situación que, digamos, que me mueve muchísimo? Fue un testimonio de una mujer empezando mi trabajo de campo, que me dice, la voy a leer, dice: yo creo que todo ha ido cambiando. Por ejemplo, en los años que llevo trabajando aquí, cuando yo llegué, las mujeres me decían, es que me golpeó, me dio una cachetada, me dio un empujón, me jaló el cabello, pero de repente, como desde 2015 para acá, es diferente. Han llegado mujeres esposas de policías y, por ejemplo, me han enseñado y traen las piernas marcadas, o por ejemplo es que me agarró a cachazos, o con la pistola me apuntó, me la puso en la cabeza enfrente de mis hijos. Vienen muy atemorizadas porque saben que es un policía. Antes venían y me decían, ¿en qué trabaja tu esposo? No, pues es que mi esposo es campesino, o mi esposo es albañil, y ahora no, es que pues mi esposo es halcón, o que son los que vigilan del narcotráfico, bueno, del crimen organizado, o que mi esposo está con los del huachicol, que son los que drenan ductos de Pemex de manera ilegal. Es diferente. Aparte, este tipo de empleos que se consiguen los esposos, como que los hace sentirse más poderosos y más impunes. Tengo amigos que me defienden. ¿Qué me vas a hacer? ¿Vas a ir a poner de la denuncia? Ponla. Yo tengo amigos que tú sabes y son poderosos y me van a defender y no me pasa nada. Y esa es la frase que repiten permanentemente. De hecho, las mujeres de estas organizaciones en algunos casos prefieren no intervenir porque no tienen las condiciones para hacerlo en casos donde efectivamente los agresores están involucrados en este tipo de actividades. Y aquí es con lo que debería haber empezado, porque les voy a contar un poco cómo esto, que es como un punto de partida, me lleva a indagar y a tratar de conectar cómo en los últimos años de violencia ha repercutido en el caso de las mujeres indígenas. Pero cuando uno empieza a rastrear, y esto es como algo bien de antropóloga, uno empieza a rastrear por la historia del lugar donde está, porque efectivamente hay conexiones mucho más allá de estos últimos años o de la guerra contra el narcotráfico, etc. Hay que ir más allá, y en este caso y en esta sierra particularmente fueron las mujeres las que me llevaron a los conflictos territoriales. Entonces,
el tema de las históricas haciendas y las disputas por espacios que todavía no se han resuelto desde la Revolución para acá, ejidos que han quedado completamente irregulares, donde les han dado un pedazo de tierra más y a otra comunidad le han dado el otro pedazo también, y han sido acuerdos durante décadas y décadas y décadas de diferentes gobiernos, lleva a que en estos casos muchas veces fiscales, abogados de estas zonas, de estas regiones indígenas, estén también involucrados en algunos casos en la defensa de ciertos sectores de la población que están peleando o intentando legalmente despojar a comunidades. Perdón que hablo así en términos súper generales, porque no es un tema fácil, bueno, de plantear de manera específica. Yo a veces cuando escribo hasta cambio los nombres de las comunidades, porque efectivamente son conexiones que van mucho más allá de lo regional, ¿no? Por lo menos en el caso de Veracruz. Entonces, esto hace que el crecimiento de las economías ilegales tampoco tenga que ver con una cosa que llegó a Veracruz desde afuera. O sea, esto tiene que ver con una historia, con cómo se han sedimentado órdenes de poder político a nivel local y cómo se han transformado. En el caso de la violencia contra las mujeres, hay 6 feminicidios que las mujeres recuerdan y yo documenté las memorias de esos feminicidios, en lo que la mayoría de los cuerpos han sido encontrados en las carreteras. O sea, en este contexto de, por un lado, despojo territorial y por el otro lado, estas economías difusas entre lo legal y lo ilegal, donde también se utiliza la legalidad para el despojo y para acciones que podríamos considerar ilegales. En la mayoría de sus cuerpos, en la mayoría de los casos, sus cuerpos fueron encontrados en los caminos y en algunos, no en todos, presentaron signos de tortura y violencia sexual. En 3 casos, las autoridades intervinieron dando dinero, autoridades locales estoy hablando, o construyendo casa a las familiares de las víctimas y por lo tanto logrando el silenciamiento de la familia. Y los casos por lo tanto no se resolvieron. Tengo uno particularmente documentado acerca de una mujer que encuentran en un camino y la sentencia termina diciendo pues que la mujer había abortado. Para eso se había desprendido de las ropas y las había tirado en los montes, cosas así, y que se había puesto un cinturón de gabardina en la boca porque así paren las mujeres en los pueblos. Esta mujer empieza, bueno, con total indignación, pero también con estas barreras de poder hacer algo en un contexto local, plantea que ella discute con el abogado y dice, pero esto no puede ser, o sea, nosotras no parimos así, ¿de dónde sacó esto? Aparte fue supuestamente un aborto y no un parto, ¿no? Entonces, bueno, en fin, los casos cerrados así como se los planteo, muchos de ellos, ¿no? Y en algunos casos, y en 2, el caso de Ernestina Asensio y en otro más, se trataba de mujeres mayores de 70 años. También el tema, y yo esto no lo tengo como completamente abordado, pero también el tema de lo generacional ahí nos está indicando algo, ¿no? Es muy importante. Y esto se da justo en el momento en el que los actores del pueblo, la gente, dice, habla y menciona como la presencia de los zetas en la región, que fue en 2012. Entonces los feminicidios se dan, estos 6, antes de 2012. Se crean 2 organizaciones de mujeres indígenas, ya estoy casi terminando. Una de ellas es la Casa de la Mujer Indígena, que se crea en 2003, y la otra es la que ya les mencioné, que se crea en 2007. La Casa de la Mujer Indígena se crea en 2007 también, justo en el año también de la muerte de Ernestina, pero es un programa mucho mayor. Hay casas de mujeres indígenas en muchas partes del país. De hecho, hay una red de casas de la mujer indígena y es un programa que fue impulsado por la Comisión de Desarrollo Indígena, la CDI, y que luego, bueno, pero son asociaciones civiles. Las mujeres de Cali y Luz Marina sí tienen un equipo de abogadas, trabajadora social, psicóloga. En el caso de la Casa de la Mujer Indígena, no. Pero hacen un acompañamiento más que nada de traducción. Aquí, por ejemplo, el hecho de que las mujeres no puedan nombrar la violencia sexual, cómo la nombran, para esto el trabajo que ellas hacen de acompañamiento es fundamental. O sea, no hay manera que la fiscal pueda creer
si no es por el acompañamiento que estas mujeres hacen, a veces hasta para poder nombrar sus órganos sexuales, ¿no? Y el contexto actual, bueno, ellas atienden muchos casos de violencia, pero también ambas organizaciones tienen una incidencia comunitaria, entendiendo, y desde esta perspectiva de los órdenes legales que les hablé al inicio, que es importante el proceso comunitario, que las autoridades comunitarias, que son las primeras a las que las mujeres acuden cuando viven violencia al interior del hogar o en la comunidad, o cuando hay un feminicidio o un caso de violencia extrema, son las autoridades comunitarias a las que primero las mujeres acuden, aun cuando en muchos casos no tengan la respuesta que quisieran. Sin embargo, esto también salió en el estudio que les comentaba, esto más a nivel nacional, es una realidad de las mujeres indígenas. Entonces, lo que, digamos, estas organizaciones ven, y muchas académicas también venimos trabajando, es con la idea del fortalecimiento de los espacios comunitarios para la atención de situaciones que viven particularmente mujeres indígenas. Entonces es un trabajo de muy largo aliento, o sea, de hormiguita, que hacen las mujeres para poder concientizar, apoyar a autoridades que sí se pueden mostrar más sensibles a estas problemáticas. En el caso, por ejemplo, de las alertas de género que se dan en Veracruz en 2007, hay 2 alertas de género, una por agravio comparado, que es la segunda alerta. De la primera alerta, más allá de que no tiene recursos y bueno, todo lo que ya sabemos que ocurre con muchas alertas, en este caso las acciones que se han encarado en regiones indígenas, porque se contempla a todos los municipios que son considerados indígenas por el CDI, es decir, los que tienen más de 40% de población indígena. Lo que se han hecho son mesas de trabajo en donde no se han incorporado ni a las organizaciones de mujeres indígenas ni a las autoridades comunitarias, lo cual es grave para pensar, si pensamos en estos derechos colectivos ganados durante tiempo y años anteriores, ¿no? Es desconocer la importancia de esta jurisdicción que los indígenas han logrado que se les reconozca en estos escenarios. Y esto que ya les comenté, donde la militarización o la presencia de las fuerzas de seguridad se vuelve como la respuesta, ¿no? Y uno de esos ejemplos es que una organización pelea por estar en esas mesas de trabajo, logra estar, y en esas mesas de trabajo están los institutos municipales de las mujeres, las instancias oficiales, digamos, de atención a violencia de género que hay en la región, y la policía. Pero no están los que, digamos, en las comunidades se encargan de vigilar, de proteger la comunidad, ¿no? Que son las autoridades indígenas. Y aquí estamos en un grupo focal. Esto suena como la típica foto de antropóloga de aquí estamos. Bueno, es la única que encontré que se veían todos. Porque sí hicimos un grupo focal tratando de reconocer las autoridades indígenas qué es lo que ellos están viendo como las principales, digamos, problemáticas en la atención de la violencia de género. Más allá de esta complicidad patriarcal que podríamos también comprender en estos escenarios, ellos sienten una presión con la presencia de las organizaciones, se suman a estos talleres y grupos focales y empiezan a comentar cosas que también deben preocuparnos, en el sentido de que ahora, con la reforma del Código Procesal Penal, resulta que si ellos intervienen, esto ocurre nada más en Zongolica, no estoy diciendo que en general esté así planteada la reforma, pero lo que está ocurriendo ahí es que si ellos intervienen, estamos hablando de una comunidad que está a 4 horas del municipio, donde es lo más cerca de la policía y de la fiscalía, etc. Si ellos intervienen en un caso de violencia contra mujeres indígenas, apresando al marido, como se lleva al bote, como le dicen en las comunidades, resulta que violaron el debido proceso, la presunción de inocencia. Y ahí las abogadas y las personas que están aquí seguro sabrán un poco más cómo esto está operando, pero es la manera en cómo, no digo que así esté planteada la reforma, sino cómo opera y cómo se significa a nivel local la presunción de inocencia y demás, donde estás violando también un derecho colectivo al ejercicio de justicia
y esa es la manera, eso es otra ley anterior. Entonces, que en Veracruz se aprobó muy tarde, en 2010, y que no tiene la fuerza, obviamente, de Oaxaca, ¿no? Entonces, esa es un poco la demanda de las autoridades, pero en un contexto como el que les comenté, es muy difícil también que ellos puedan empoderarse y demandar y ejercer la justicia y el derecho propio, porque esto es una amenaza a los órdenes políticos locales, ¿no? Entonces, esto lo dejo para complejizar aún más el debate y el diálogo que podamos tener aquí, ¿no? Entonces, observaciones finales de esta investigación que estoy llevando a cabo en Songolica. Bueno, en general, y esta experiencia también con el estudio nacional que hicimos el año pasado, que fue un proceso, bueno, estos estudios que se hacen luego, que tendrán que ser 2 años y se hacen en 3 meses, pero bueno, hicimos algo, ¿no? Entonces, es esta invisibilización de las necesidades y las concepciones de justicia de las mujeres indígenas, la falta de adecuación, y hay esta tensión que parece que se hizo pública con el levantamiento armado del ZLN, ¿no? Entre el feminismo llamado feminismo occidental y el feminismo indígena, como esta tensión entre el derecho colectivo y los derechos individuales, que yo siento que continúan y que se están haciendo cada vez más productivos porque es una tensión existente, porque lo estamos planteando en muchos escenarios y en muchos espacios, y que también se vuelve un tema interesante para discutir. Por otro lado, este vaciamiento institucional. Parece que estamos en un momento donde las alertas, todo se vuelve como la hiperlegalidad o la ¿no? Como esta producción de decretos, de cosas, y al final lo que vemos es un vaciamiento de las instituciones de justicia a nivel, por lo menos regional. De las 5 fiscalías que había, 5 fiscales en la región de Orizaba, Córdoba, quedaron nada más 2 y una está amenazada, ¿no? Eso es lo que plantean las organizaciones, no lo digo yo, no conozco el caso. Hay asesinatos de fiscales, se dio uno el año pasado en Veracruz, no en esta región, en otro, de una mujer, justamente de las fiscalías especializadas. Y estas tensiones entre la seguridad y la inseguridad, es decir, cómo estos escenarios que se construyen como escenarios de mucha inseguridad, como pueden ser los escenarios indígenas, en el caso de Songolica, se vuelven argumentos para reforzar seguridades de un tipo que genera aún más inseguridad para las mujeres, como es la fuerza pública, ¿no? Y la necesidad de repensar estos marcos de la interseccionalidad, porque también yo soy crítica a la idea de interseccionalidad como se ha tomado de parte de la política pública acerca como de una sumatoria de categorías o parece la olimpiada de la victimización, ¿no? Como quién es más víctima. Y esto, digamos que aquí pues, lo que yo estoy trabajando y un poco es como lo que a mí me llevaron a trabajar estas mujeres, porque finalmente son las que te van guiando, es acerca de ver esta perspectiva histórica y entender que estas dimensiones territoriales configuran órdenes políticos y de género que están teniendo repercusiones en sus cuerpos en estos momentos en las comunidades. El marco de la interseccionalidad, digamos, pierde su fuerza y su potencia político-analítica si le restamos estas dimensiones territoriales que son tan importantes para América Latina y la dimensión obviamente de la colonialidad. Entonces yo ahí recomiendo siempre escuchar las voces de mujeres indígenas que están, planteando estas críticas también en la academia, como Aura Cumes, por ejemplo, en Guatemala. Entonces, y a las mujeres de la CONAMI con la emergencia comunitaria de género. Entonces, bueno, eso sería como un poco lo que traía para compartir y supongo que vamos a poder conversar un poco sobre esto y ampliar algunos puntos, ¿no? Gracias. No, pues agradecerle a Natalia su interseccionalidad de intersecciones. Ay, sí, perdón. A veces tan dolorosas. Sí. No, Lucia Melgar también es muy crítica del tema de la interseccionalidad y entiendo la perspectiva, pero ahorita la idea no es discutir sobre
sobre que estamos de acuerdo en que no. Lo que es fundamental sí es esta manera en la que se está complejizando tanto el tema de la violencia feminicida, de los feminicidios mismos, con todas estas, no sé cómo llamarlos, nuevos elementos geográficos, políticos que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con o sea, es aterrador ver que no hay forma, no solamente de escaparse de esa realidad en el contexto de la sierra, sino que además agudiza a la N potencia, la violencia contra las mujeres indígenas, que ya en sí es inmensa. Y la otra cosa que pues me impresionó muchísimo es cuando dices que precisamente por este desplazamiento, yo lo llamé administrativo, que tiene que ver con guardias, con militares, con policías, pues las personas que trabajan con la comunidad se convierten en una especie, bueno, yo lo sentí cuando lo decías, con una especie de terapeuta que antes escuchaba que pues la gran violencia era un marido campesino que la golpeaba y los vamos se va increciendo a también infinitamente la violencia conforme hay estos desplazamientos que tienen que ver con estas medidas de seguridad que en realidad es todo lo contrario, ¿no? Pensaba mucho bueno, en otro momento te paso los datos de una chica que trabajó un tema que tiene que ver más con la representación política de las mujeres indígenas, pero cómo ellas han ido logrando, sobre todo en ciertos municipios de Oaxaca, ir tomando, ¿cómo es decirlo? Ir recuperando, o más bien ir tomando el espacio dentro de sus comunidades y de sus cabildos, tratando de darle otro sentido y otro valor al trabajo que ellas hacen y que sea reconocido como el mismo hecho de ser guardia, vigilante, todo este tipo de procesos que pasan dentro de la comunidad y que ellas están logrando que se convierta como una revalorización de su rol dentro de la sociedad y que les permite luego tomar puestos de responsabilidad en las comunidades, y que en ese sentido me parece que es un logro impresionante. Ella no habla nunca de este nivel de violencia, quizás porque las comunidades en las que trabajó no están tan imbuidas en esta situación, pero sí creo que puede ser una de las tantas maneras para invertir, si se puede, esta manera de irse colando como por ósmosis, dentro de un hueso, el tema de la violencia en estos espacios, ¿no? Agradecerte muchísimo este compartir. Y bueno, pues nos generas una preocupación más porque nos damos cuenta que creemos que ya llegamos a la peor de las posibilidades y que el terror se sigue profundizando y metiéndose en la tierra, ¿no? Y que las mujeres, por otro lado, a mí me gusta mucho el trabajo de las mujeres indígenas feministas y esta tensión que se genera entre estas dos defensas, ¿no? Porque esa tensión es la que es el espacio de posibilidad y de creación para soluciones. La tensión en general lo es, ¿no? Pero, híjole, encima de esa tensión trae muchos pesos. Sí. Te voy a hacer un comentario igual, ¿puedo? Sí. Adelante. Sí, como más dialógico. Pero, claro, o sea, a la hora de... Yo trabajé en Oaxaca en un contexto donde hubo un impulso que generó mucha esperanza para las mujeres, que fue esta creación del municipio autónomo en Oaxaca, en San Juan Copala, en un contexto de movilizaciones políticas de la Asamblea Popular de la APO, ¿no? En 2006. Que bueno, llegó a la sierra, de la Sierra Triqui, con esta posibilidad de al menos las mujeres tener por primera vez, y en un contexto de conflicto armado que había creado unas masculinidades muy violentas contra ellas y prácticas muy agresivas contra sus cuerpos, o sea, permeando el sistema, o sea, las concepciones de justicia, etcétera. Por primera vez habían tenido la posibilidad de pensarse ellas y pensarse en el colectivo de otra manera. Entonces, este
proceso que me tocó documentar y vivirlo, una fortuna enorme, porque fue un momento que se abrió una región en la que pues, se sabía muy poco, era muy difícil el acceso justamente por todo el estigma que circulaba alrededor de eso. Este municipio terminó en una práctica contrainsurgente muy fuerte en 2009, donde asesinaron a Beatriz Cariño, que era una con quien trabajábamos, bueno, impulsora de la radio comunitaria, donde habían empezado a participar mujeres. Es decir, fue una de las masacres que también lamentablemente me tocó documentar, más fuertes. O sea, después yo pienso que lo de Acteal o de Charco, o sea, de diferentes masacres que ha habido en esta zona del país. Cuando llego a Zongolica, me encuentro con órdenes políticos en donde los grupos que se habían gestado, aunque sea inicialmente como una pequeña posibilidad de justicia propia, de seguridad propia, etcétera, habían sido desestructurados muy rápidamente. Entonces me encuentro con otra realidad, por eso perdón como mi haber tirado tanto pesimismo, pero también porque depende mucho del contexto en el que estas comunidades se estén pensando y estas mujeres, ¿no? O sea, los espacios, por ejemplo, como tanto los espacios comunitarios como en Chiapas o como, por ejemplo, la policía comunitaria en Guerrero, no sé si te referías a eso, pero la experiencia de Cherán también, nos da una perspectiva desde las mujeres muy distinta a la que estamos viendo en regiones que son regiones indígenas y que no tienen esta historia de organización política, porque justamente los cacicazgos y la cuestión de la tenencia de la tierra es un elemento que está todavía ahí de manera muy fuerte, porque son finalmente los que están administrando justicia, ¿no? También. Entonces es como un poco ver es como me tocó esta otra parte, donde no, por eso digo no es todas las zonas así, pero sí la de Zongolica es particularmente, sí, o sea, está viviendo una situación preocupante, ¿no? Sí, no, gracias a ustedes. Queremos abrir la ronda de preguntas y le pasamos el micrófono. Sí, bueno, yo todavía no acabo de ordenar las No, perdón, las Tengo debería... una pregunta porque el tema de Ernestina Asensio, aquí cuando en 2007 en el PUEC se organizó una discusión sí. Sobre este tema y bueno, es muy interesante como lo planteas tú ahora a la distancia, ¿no? En ese momento era precisamente ver que se hiciera la investigación, que qué era lo que había pasado, que si la CNDH daba toda la información o no la daba, etcétera, ¿no? Y lo que tú cuentas también de que al final la familia pues fue amenazada, ya no, para que ya se callaran, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo se ve eso en la región a la distancia? Porque, pues digo, en el momento obviamente fue algo muy terrible y además pues a nivel nacional fue una gran discusión, más por la intervención de Calderón, etcétera, ¿no? Sí, Pero, sí. ¿cómo qué tipo de repercusiones sientes que hay? Y también te quería preguntar si se ha hecho algo porque yo había oído algo de que el caso quizá iba a ir a la Corte Interamericana. Entonces, si puedes un poquito hablar de eso, también me interesaría. Sí. Gracias, porque sí me parece un caso muy, muy importante, que se quedó ahí como, que ya no hemos tocado, bueno, desde aquí no hemos tocado mucho. Sí, yo quizás respondo y seguimos como dialogando. Es bien interesante la pregunta y dije, si me olvidaba, que me lo recordaran porque era un punto importante. Yo llegué a la región un poco también preocupada, porque yo llegué a México justo en el año en el que esto estaba, digamos, así como, bueno, era un caso muy, muy emblemático, muy, muy controvertido por la cantidad de esta guerra de declaraciones que había entre el gobierno federal, el gobierno estatal, la CNDH, el médico que reafirmaba y seguía reafirmando en sus peritajes cómo había muerto Ernestina. Y lo recuerdo porque Iván González, que estaba haciendo, creo que en una estancia ahí, un amigo, sí, escribió un artículo. Bueno, él hizo un trabajo de documentación tan grande que ahora sirvió a una organización para este caso lo que estás diciendo. El caso
se estuvo moviendo en silencio, pero durante todos estos años, de parte de organizaciones que no son de la región indígena, que no son de Songolica, sino que son organizaciones que han trabajado en Songolica a nivel del Estado, pero también a nivel federal, bueno, aquí desde la Ciudad de México. Quien está llevando el caso es la Asociación de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos. Hicimos un encuentro que está en YouTube, si quieren lo pueden ver, México ante la Justicia Internacional por violaciones a los derechos humanos, porque este caso está siendo revisado por la comisión y es un caso interesante como ha sido planteado, porque como no es la familia la que está llevando el caso, la que digamos no apela a la familia a la sentencia, lo hacen organizaciones apelando al derecho a la verdad, al derecho a saber qué pasó en ese caso y al derecho a la garantía a la salud y la justicia de mujeres indígenas, ¿no? Entonces es un caso interesante porque no es la comunidad, no es la familia. En el encuentro participaron también, que fue a Jalapa, Valentina Rosendo Cantú, que fue una mujer indígena que sufrió violencia sexual por parte del ejército en Guerrero. Y ella pues tuvo también una relación con la comunidad distinta al que tuvo Inés Fernández, que Valentina e Inés se asocian con la misma causa, pero son dos, que llegan casi en el mismo momento, por lo mismo. Y en un caso, creo que fue el de Inés, hubo una cuestión de reparación comunitaria, fue el de Inés, de reparación comunitaria, porque ella lo siguió a partir de entender su caso como un agravio a la comunidad, y ella pidió desmilitarización como parte de sus demandas en la corte, y en el caso de Valentina lo siguió de manera más individual, porque vivió un rechazo por parte de la comunidad. Ella también participó Aida Hernández, que fue la que hizo el peritaje antropológico en el caso de Inés Fernández, para cómo, digamos, justificarse el agravio colectivo, si no es a partir de la concepción y la cosmovisión indígena al respecto de la violencia sexual, ¿no? Y en este evento logramos conocer, por primera vez, por eso pasé el dato de que está el video, qué pasó con ese expediente de Ernestina durante todos estos años y cómo estuvo circulando. Cuando ellos quieren acceder a la transparencia, digamos, a la información que todos tenemos que tener acceso y tenemos el derecho como ciudadanos, encontraron, bueno, trabas todas, y aparte encontraron pues que cuando reciben el expediente lo reciben de una manera completamente triturado. Básicamente no estaba la información que tenía que estar en el expediente. Y en estos momentos, tanto las organizaciones demandantes, que una es una organización de la Sierra de Songolica que al momento de lo de Ernestina comienza con movilizaciones contra la militarización de la región, y luego es una organización que también pues a veces está y a veces pues no tiene el impacto político que se esperaría ante casos así. Entonces es un poco la realidad política de la Sierra de Songolica. Y en el caso de la otra, bueno, son dos organizaciones demandantes, ya les conté, bueno, el caso sigue por esta vía y se encuentra ante el proceso de revisión, es decir, es probable, porque ahora, y por otro lado el caso, el Estado mexicano está juntando las pruebas, es ese momento en donde tienen que juntar pruebas para justificarse. Entonces no tenemos más información sobre qué es lo que está pasando, pero uno de los puntos que me parece fundamental y que se habló en este encuentro es la manera en cómo estas sentencias no tienen que quedar en sentencias en sí, sino la manera en que estas sentencias tienen que tener un impacto a nivel comunitario. Y un poco lo que estamos pensando es la manera, y este evento fue justamente para eso, y quizás se puede extender a mucho más, pensando en lo que hizo el PUEG en aquel momento con la documentación y con la atención, en reunir, digamos, construir sinergias para este tipo de trabajo en la región. Entonces fue muy interesante recordar el texto de Iván González y de llamarlo y decirle, mira, es que la organización no me dio, y ya me pasó todo su archivo. Entonces, de alguna manera estas conexiones permiten pensar en la posibilidad del impacto comunitario
que es el signo de interrogación que tenemos en la región, el impacto comunitario que pueda tener una sentencia, o mismo la revisión, porque ha dado pasos muy importantes después de 11 años, ¿no? De estar estas organizaciones atrás del caso. Y sobre todo instala esta pregunta acerca de los efectos de los agravios y de la violencia, y qué pasa cuando los feminicidios son silenciados por la familia, que tanto como comunidad o como personas ajenas a esa dimensión más de sangre o de familia, ¿no? ¿Qué tanto se puede hacer o no en determinados casos? Me parece que instala también esta pregunta que no tengo respuesta, pero que es interesante. Interesantísimo, mucho. Gracias. Bueno, sí, adelante, por favor. Funciona, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Norma Don Juan Pérez, soy parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la CONAMI, que es una organización de mujeres que empezamos a trabajar hace 21 años como respuesta a las violencias que vivíamos y que todavía seguimos viviendo. Y pues bueno, quiero agradecer a Natalia, me gusta mucho cómo fue colocando varias cosas que nosotras pues hemos ido comentando sobre cómo van interrelacionados nuestros derechos específicos con nuestros derechos colectivos como pueblos. Uh-huh. Y esta parte de la historia también, ¿no? Para nosotros las violencias pues tienen un antes y un después de la colonización, y la dominación de nosotras como mujeres, pues también es una forma de ir golpeando a nuestros pueblos y las autonomías. Uh-huh. Entonces, creo que va colocando varias cosas que son interesantes, y que esto de la interseccionalidad, que apenas va uno encontrándole sentido, pero tiene mucho que ver, porque solo de esa manera podríamos nosotras tener más claridad sobre cómo se van cruzando, ¿no? Distintos factores, distintos temas, ¿no? La participación política de nosotras en la comunidad, en una planilla electoral, pues tiene que ver también como una respuesta a esas violencias, ¿no? Varias decidimos empezar a trabajar como una manera de cambiar eso, cuestionando sí nuestros espacios comunitarios, pero también mirando, como ya han comentado, ¿no? Todos estos vacíos que hay en los procesos jurídicos, ¿no? Que desgraciadamente en este sistema económico, pues la justicia también se convierte en algo de oferta y demanda, ¿no? También tiene que ver con quién puede pagar el proceso, quién puede soportarlo económicamente para poder tener acceso a eso, ¿no? Y que pues ahí nos quedamos nosotros en el margen, y lo único que tenemos como respuesta, pero no lo vemos solo como nuestro último recurso, sino como el recurso más próximo y que más responde a nuestra necesidad y concepción de la justicia, ¿no? Es pues nuestros sistemas comunitarios. Pero todo esto que se llama colonialismo y todas estas cosas, el patriarcado, que se han instalado tan fuerte, nos tienen en una confusión tan grande que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Claro, depende de en dónde estamos, pero hay lugares en donde ya es muy complicado, ¿no? Pensarlo, el cómo construimos nuestra libre determinación, nuestras autonomías, y porque también, como lo mencionaba Natalia, pues se ven como un peligro, ¿no? A los poderes que están. Para nosotros, pues hablar del pluralismo jurídico es un avance, pero tenemos claro que para el acceso a la justicia, para que nuestra concepción de justicia y nuestras formas de ejercerla puedan materializarse, pues tenemos que estar en los espacios de poder. Pensamos que es necesario pasar a una democracia pluricultural, ¿no? Porque si no se reconocen nuestros sistemas de gobierno, nuestros sistemas de justicia propios, y se les valora,
pues no vamos a poder realmente fortalecernos desde esa base. Nosotras pues le apostamos mucho a recuperar nuestro sentido de colectividad, nuestros principios de equilibrio, armonía, ¿no? Que tiene que ver con la justicia, no es el castigo en sí, sino cómo recuperamos ese equilibrio, esa armonía, cómo se hace la reparación del daño, ¿no? Cómo vamos a castigar a nuestro hermano que es parte de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, pues para nosotras es importante esto que se va colocando porque cuesta trabajo entenderlo. Incluso a nosotras mismas nos cuesta trabajo ir hilando todas estas piezas del rompecabezas, por decirlo de alguna manera, ¿no? No mirarnos de una manera separada o independiente, porque también pensamos que la violencia implica a nuestros compañeros, no solo a nosotras. Y es también algo que estamos queriendo colocar, el que nuestros compañeros también empiecen a trabajar en sus masculinidades. A nosotras como mujeres, la participación, ya sea en organizaciones o en algún cargo, pues muchas veces nos ha implicado cuestionarnos nuestro ser mujer indígena, porque a veces tenemos que romper con esquemas, cambiar, y son procesos dolorosos, difíciles, pero a nuestros compañeros no les ha implicado eso, ¿no? Yo creo que por eso no hemos podido dar el salto los dos, pero nuestra apuesta es que sea la violencia se reconozca como algo estructural, algo que afecta a nuestros pueblos y que al afectar a nuestros pueblos también nos afecta a nosotras. Y que mientras se sigan violentando los derechos de nuestros pueblos, pues nosotras vamos a estar también ahí violentadas y que tenemos que ir construyendo hacia adentro y hacia afuera, porque también reconocemos las situaciones que hay de desequilibrio adentro de nuestros pueblos y que tenemos que irlas resolviendo, ¿no? No, como dicen, no romantizamos, ¿no? Sí, abrazamos nuestras raíces y lo que somos, pero también reconocemos que hay cosas que tenemos que cambiar. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para tener ese diálogo? Creo que ahí es un reto que tenemos, pero pues creo que trabajos como estos en los que hemos participado, pues nos van ayudando, ¿no? A ir, pues sí, a veces nos pega el pesimismo porque son demasiadas cosas, pero creo que también el que estemos nosotras mismas tomando, ¿no?, la iniciativa, cuestionando, abriendo brecha, pues también creo que es un motivo para pensar que podemos ir cambiando las cosas. Entonces, pues, agradecer este trabajo y pues ojalá y podamos seguir en estos diálogos, en estas colaboraciones, donde nosotras podamos seguir colaborando y pues teniendo estas oportunidades de diálogo, de reflexión, que muchas veces no se da y que es algo básico para poder ir construyendo, ¿no?, el pensamiento colectivo. Gracias. Gracias, Norma. Bueno, hablo si quieres. Parece que tú vas a contestar primero, ¿no? Bueno, no, nada más hacer un comentario de que pusiste puntos así importantísimos, que también son vacíos de mi presentación, que tienen que ver con cómo trabajar con las masculinidades, ¿no?, que es algo que las organizaciones están empezando a hacer. Y por otro lado, sobre el tipo de trabajos que como académicas podemos hacer con las organizaciones y con las mujeres. Me parece que esto es un punto fundamental. Estamos en la academia, ¿no? Yo siempre digo, bueno, trabajo con las mujeres y digo, ¿qué puedo aportar? O sea, es como, bueno, algún paper, pero bueno, de alguna manera es poder generar diálogos y hacer
o sea, tejer sinergias que puedan servir para visibilizar como ciertos agravios, o como la otra vez ocurrió con esta mesa, ¿no? Donde abogadas, peritas, muchas veces los peritajes son una posibilidad de colaboración también para los procesos que están llevando a cabo las comunidades. Y una de las cosas que me pareció bien linda del trabajo en el que participó Norma es que justamente nos dieron importancia igual a cero, éramos como de los márgenes de este tipo de programas y estudios nacionales que se hacen, porque pues intentamos hacer un trabajo participativo, que en realidad es un trabajo que llevaría años hacerlo, y nos dieron la posibilidad de hacerlo en 3 meses, entonces pues así todos a los apurones, pero algo salió, ¿no? Y yo creo que algo que mostró ese espacio fue que las mujeres pudieran ser investigadoras, o sea, ellas se las pasan documentando y sistematizando en las propias comunidades y son ellas las que saben, digamos, qué es lo que ocurre en esa región, no es una que está afuera ni es desde afuera, ¿no? Entonces creo que también estas organizaciones nos están retando a la academia para ver, digamos, para qué nuestro conocimiento, en qué puede impactar nuestro conocimiento, y creo que esto en diálogo permanente con las organizaciones es muy importante. Eso quería nada más resaltarlo. Bueno, a mí me gustó mucho esto que decías del impacto comunitario de las sentencias. Me parece que debemos trabajar mucho en eso, porque bueno, los agravios son colectivos, ¿no? Como decías, Norma, ¿verdad? Y bueno, ahorita que la escuchaba me quedé pensando, la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas del 94, ¿la conocen? O sea, ¿qué tanto se puede leer a todo este tiempo de distancia, ¿no? De lo que puede aportar todavía esa ley. Que bueno, uno de los derechos que pedía era el derecho al descanso, ¿no? Era de los derechos así como más fundamentales. Y bueno, eso me... memoria. Ajá, que creo que la tenemos que reestudiar, ¿no? La estudiamos, me acuerdo, en el 2003 en el PUEG, que era así objeto de estudio, pero la hemos abandonado. Y yo creo que deberíamos retomarla en estos espacios. Sí. Y otra cosa, cuando hablas, bueno, sí entiendo toda esta parte de interseccionalidad, pero me parece importantísimo la dimensión de territorio o la dimensión territorial que mencionaste. Y si pudieras profundizar un poquito más y sobre todo la perspectiva de soberanía, ¿desde dónde la estás viendo? Porque creo que puede abonar mucho a la seguridad, no desde la soberanía del Estado-Nación, sino desde las personas, ¿no? Y que tiene que ver con integridad psíquica, o sea, que tiene que ver con bienestar físico, emocional, social y hasta de salud mental. Cómo arrancarlo de estas dimensiones de Estado-Nación, soberanía, y traerlo como para alimentar argumentos, pues, ya que hablabas de litigio y de litigio estratégico y estas cosas, nos puede ayudar a criticar la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todas estas cosas que están permeando y que yo creo que también quieren desmovilizar cierto tipo de trabajo como el que percibo que hacen ustedes, ¿no? Creo que lo quieren cooptar y desmovilizar y tenemos que estar como en guardia, ¿no? Como en alerta, pues. No sé si me explico. Sí, claro. Sí. ¿Quieren que respondo ahora, no? Bueno, mira, hiciste una pregunta que es algo que cuando retomamos el concepto de interseccionalidad, esto tiene pues no mucho tiempo, bueno, pues por lo menos no desde este lado. La idea de, digamos, inicialmente surge, bueno, es un concepto que se acuña, digamos, no la idea en sí, pero el concepto como tal se acuña en los Estados Unidos desde este espacio. Sí, de feminismo negro, en este espacio de feminismo y activismo. Y la crítica quizás que yo hago no es al concepto en sí, digamos, sino a la manera en cómo se despolitiza y se descontextualiza un concepto que claramente tiene su componente político y su potencia política en el espacio de su surgimiento. Y de hecho la autora que lo acuña lo plantea. Y quien lo retoma y hace un trabajo bien interesante de esto es Mara Viveros Vigoya, que es una activista afrocolombiana
que ella justamente en Debate Feminista, una revista de aquí de México, hace un recorrido por esta noción del concepto de interseccionalidad y pone un poco el ojo en el renglón, ¿se dice eso? ¿O estoy inventándome una expresión? El dedo en el renglón, de decir, bueno, a ver, guarda con despolitizar el ojo. Bueno, algo por ahí. Guarda con despolitizar este concepto. Entonces, aparte de estas perspectivas de Mara Vigoya, que yo creo que hace un recorrido muy interesante de cómo se ha visto la interseccionalidad sin ser nombrada así, pero es un componente y es una trayectoria teórica del feminismo muy importante, pues cómo la dimensión territorial para las poblaciones, sobre todo en América Latina, es una dimensión fundamental. Y las mujeres indígenas, desde la perspectiva descolonial, integran a esa dimensión territorial el tema de la colonialidad, que no es un tema que esté siendo teorizado o pensado desde el movimiento afro, ¿no? Entonces son como, se le va sumando a esa idea de que ya ni intersección se tendría que llamar, porque ya es casi todo, pero es un poco ver cómo todo esto se va cruzando en el cuerpo de sujetos y experiencias en lugares específicos. Y esa mirada que puede resultar por momentos demasiado amplia o por momentos dispersa, o no como, porque bueno, mi presentación fue un poco así, pero cada cosa va teniendo como su tiempo de investigación y demás. Por ejemplo, el tema de las haciendas. Yo llego a las haciendas de la mano de una mujer indígena que es coordinadora era de la Casa de la Mujer Indígena, y sin decirme ni la conexión que ella entendía entre el género y todo esto, ella me dice, tú tienes que entrevistar a estos hombres en esta comunidad porque están ante una situación de despojo territorial. Al tiempo me entero que la persona detrás de eso era la notaria, muchas veces contratada como abogada por los mismos hombres que demandados por agresión por las mujeres a la Casa de la Mujer. Es decir, hay una conexión entre esta cuestión de género y los órdenes políticos y territoriales, ¿no? Entonces yo pienso que esto se me hace algo importante que está surgiendo desde las propias experiencias y desde estas realidades. Y por otro lado, el tema de la soberanía. Muy poco se ha planteado, por ejemplo, muy pocos trabajos, pero sí los ha habido y mucho. Se ha hablado mucho de una soberanía política en términos jurídicos en relación a, por ejemplo, en Oaxaca, la Ley de Derecho de los Pueblos Indígenas es una ley muy amplia que da jurisdicción. De hecho, hay muchos casos que, digamos, la justicia oficial da, o sea, como que, no sé, perdón si no digo las palabras adecuadas, pero como que cede a la comunidad la decisión sobre determinado caso, porque entiende que tienen mayor competencia las personas en la comunidad que desde este lado, digamos, de la justicia oficial, ¿no? Pero el tema de la seguridad no ha sido explorado del todo, y yo creo que ahí hay un tema súper sensible en relación a la soberanía del Estado que tiene que ver con la seguridad. Y la Policía Comunitaria de Guerrero es uno de los casos donde el tema de la seguridad se ha puesto en mostrar, digamos, un sentido ontológico de la seguridad, no necesariamente un sentido como se ha dado desde la cuestión del Estado. Y esto me parece un punto fundamental, porque yo creo que en la seguridad, o sea, no estoy hablando de las armas y la protección, sino seguridad en un sentido amplio, como vos estás planteando, pues está la clave del sostenimiento de estos procesos de autonomía y el fortalecimiento de las comunidades, ¿no? Como autonomías que, como en el caso de Chiapas, como en el caso de Guerrero, como en el caso de Oaxaca, son asediadas permanentemente. El caso de Guerrero creo que de las últimas, con procesos de fragmentación muy fuertes, ¿no? Entonces eso sí te muestra como sí hay una amenaza a los órdenes de seguridad del Estado y donde hay un límite posible a estas autonomías comunitarias, ¿no? Y eso parece que estos casos lo dejan muy en claro. A mí me tocó documentar toda la fractura que vivió la seguridad y la justicia propia en el caso de la región Triqui de San Juan Copala y el despliegue paramilitar de armas que se instaló para romper un proceso autonómico que por momentos decías no puedo creer, o sea, era tal que decís
¿esto nada más es por querer romper con partidos políticos? O sea, ¿es realmente tal el agravio que está sintiendo un tipo de orden para que esto se lleve a cabo de esta manera? Más de 30 muertos, violencia sexual contra mujeres, desplazamiento de 600 personas, asesinato en abrir fuego a una caravana humanitaria, aún con el impacto internacional que eso pudo haber tenido. Y cuando ves y lo contrastás con regiones como Songolica, donde ni siquiera hubo posibilidad de pensar, porque fueron, no, donde los órdenes son mucho más fuertes políticos, ahí te das cuenta del poder que tiene cortar con partidos políticos y asumirse un pueblo, o sea, con la justicia y la seguridad propia, es decir, tener su propia policía. Y eso es como lo que rompe, digamos, con esta idea de soberanía del Estado, ¿no? Y eso parece que es lo que no. De hecho, bueno, parte del vaciamiento de los acuerdos de San Andrés y de la ley Cocopa en el reconocimiento indígena ha sido pues este límite a la autonomía que se quiso imponer desde esta visión de la soberanía del Estado, ¿no? Entonces sí, y lo de la ley de mujeres revolucionaria de mujeres indígenas, claro que sí, yo creo que ha sido un instrumento para muchas otras mujeres, no necesariamente en Chiapas. Que no lo retomemos y no la sepamos de memoria, ya creo que es un problema que sí, que tenemos que resolver. Una pregunta, y me da mucha pena porque realmente o es que estoy muy cansada o es que... Sí, perdón. Has usado en varios momentos muy distintos el concepto vaciamiento. Lo has usado para decir el vaciamiento de las fiscalías porque las mataron a todas o porque desaparecieron, pero en este caso hablas también de conceptos. Entonces, yo ahí me confundí. Esta última vez que mencionaste el vaciamiento, ¿me lo podrías explicar, por favor? ¿Qué era? Cuando hablé de vaciamiento, no lo hice como un concepto... Es que sí. hay un problema aquí entre jurídica, antropología y ciencias sociales. Ajá, sí, me perdón. Que podía ser algo así. No, de hecho, vaciamiento a mí no sería suena... como quitarle el sentido a un concepto, por ejemplo. Vaciar de sentido, para mí eso significa. Vaciar. En este caso lo usé, en lo último que lo usé no lo recuerdo, pero en el caso de las fiscalías, sí, cuando mencionaba el vaciamiento, tiene que ver con, pues, con el, digamos, con el... Ir dando de baja barrer. De maneras terribles. Ajá. Que no es solo el asesinato, es dar de baja, o sea, en el despedir miedo, a través del miedo, las amenazas y demás. Por ahí es poco riguroso mi uso del vaciamiento. Y esta última vez fue algo sobre el tema de la soberanía, y ahí fue donde me confundí. ¿Cuál era tu ahí sí que no lo recuerdo, perdón. Estamos tan cansadas que yo está grabado. Lo podemos revisar. Como que se pierde el concepto, ¿no? Que el concepto no quiere decir nada. Creo que en algún momento... Sí, el vaciamiento de la idea. Sí, perdón. Bueno, está interesante porque justamente me hiciste pensar ahora en tener más cuidado cuando lo uso. Vaciamiento en este caso lo usé como la idea de... cuando la ley Cocopa se transforma en reforma del artículo 2 constitucional y vacían de sentido la ley Cocopa en sí y esta jurisdicción, digamos, que se había dialogado, y es ahí cuando se rompen estos diálogos con el gobierno. Estoy hablando ya hace muchos años, pero era eso, perdón. No, por ahí es el cansancio mío también. Como dice, y el mío, pero como dice Emma, no solamente traducimos de una lengua a otra, sino de una disciplina a otra, y es... Sí. Bueno, de hecho, y en esto, digamos, no tengo demasiada información, pero se está hablando de que tienden o están buscando desaparecer estas fiscalías especializadas, por lo menos en la región de... Es como descafeinar o como disolver o etcétera. Okay. Sí, pasear. Y yo creo que lo podrían hasta argumentar como austeridad republicana, ¿no? En algunos lados están haciendo eso. Así como querían quitar las unidades de género, están queriendo reducir fiscalías, sobre todo las que tienen que ver con problemáticas de las mujeres, ¿no? Lo podríamos leer también así. Al revés, pero sí.
Es decir, si criticamos a que están queriendo desaparecer las unidades, estamos diciendo que está habiendo un vaciamiento de políticas públicas o de espacios. Sí, no solo material, sino también Claro, en claro. muchos sentidos. Sí, yo creo que es porque es viernes en la tarde. Y Sí. ya no damos una. Sí, sí. Siempre en el esfuerzo de pensar, ¿no? Una frase que tú dijiste me empujó a pensar más adelante respecto de lo que hacemos cuando dices el tipo de trabajo que hacen los hombres lo hacen sentir más poderosos, ¿no? Y lo estaba pensando mucho por mi trabajo de campo. Y no es más bien que tienen que cambiar el trabajo para sentirse más poderosos. O sea, hemos alcanzado un nivel de violencia así fuerte en un contexto de neoliberalismo desbordado, que para sentirte más fuerte, para afirmar tu poder, tienes que cambiar la natura misma del trabajo, que no es más y solo trabajo de producción, reproducción del capital, es mucho más, ¿no? Entonces, no, en ese sentido pensaba esta cosa que dijiste que me impactó mucho para pensar al trabajo de campo. Y respecto de la interseccionalidad, es que me encanta una cosa, ¿no? Como por prácticas antiguas usamos palabras nuevas a veces, porque la interseccionalidad en realidad es una palabra que el feminismo ha puesto en práctica desde sus orígenes. O sea, siempre hemos hablado desde el origen de los primeros grupos de clase, de género y de raza, siempre, ¿no? Y vale, no falta citar la lucha de las costureras, ¿no? Y antes de las taquilleras, y del metro del 76, y antes de los electricistas del 74. O sea, era todo una intersección, ¿no? De raza, luz, género, ¿no? Entonces, nada, solo por eso. Y me acuerdo muchísimo de lo que tú hablabas, de cómo Lucía Melgar en el PUEG creó este ambiente donde se podía pensar y logramos quedarnos con una herencia, ¿no? Respecto de unos temas, ¿no? Y ahora que siempre lo recordamos, digo, ¿a qué sirven nuestros espacios, ¿no? Y respecto de lo que sirven nuestros espacios, tú antes nos contaste que las mujeres indígenas muchas veces, y no solo las mujeres indígenas, muchas veces no logran nombrar, ni siquiera no logran nombrar cómo se puede pensar de llegar a una denuncia. Y nosotras desde la academia siempre somos buenísimas a nombrar, porque tenemos que crear categorías para delimitar el problema y para incidir en el problema. Y eso es una fuerza, pero al mismo tiempo, donde no llega nuestra capacidad de nombrar, ¿no? ¿Qué podemos hacer allá? Entonces, no sé, pensándolo contigo y pensándolo también en lo que estábamos hablando en Puebla, si las palabras no son más útiles, entonces cómo pasar a través de la antropología, las ciencias sociales, al ámbito jurídico, pasar una herramienta al ámbito jurídico que pueda no pensar más solo en las palabras y en el nombramiento, sino hablar de violación pensando y escribiendo antes que nada de los gestos, de las caras, de los símbolos, ¿no? Cuando tú hablas en uno de tus artículos de violencia sexual, nos cuentas de las mujeres triqui que vuelven a casa rasuradas del pelo, y las mujeres que vuelven a casa con el pelo rasurado es porque fueron violadas. Entonces pensar a la violación en términos de humillación moral y traducir la humillación moral en gestos que pueden ayudar no a obligar a nombrar a la mujer, sino a crear una narración comunitaria para pasar más herramientas a lo jurídico. No sé si me explico. Y ahí sería nuestro puente, sí, nuestro como sí. puente ante sí, hacia lo jurídico.
Mira, hay unas cosas que no lo sé, de verdad no he hecho investigación sobre esto de los hombres y los trabajos, de los nuevos empleos, como dice el testimonio, ¿no? Estos nuevos empleos que se encuentran. En el caso de las situaciones del campo y las zonas indígenas, el tema pues el neoliberalismo y la crisis del campo en sí. O sea, la zona de Songolica es una zona cafetalera y esto ha impactado muchísimo en el tipo de trabajos y de empleos que pueden conseguir y sobre todo del tipo de empleos que se pueden conseguir de manera legal, que muchas veces son de jornaleros, se los llevan de la sierra a trabajar a Sonora, a juntar tomates y jitomates y a veces pues o sea, lo que les pagan, o sea, es nada, básicamente. Entonces, este tipo de economías ilegales sostienen muchas economías a nivel comunitario ¿no? O sea, ahí yo creo que hay que ver estudios sobre temas de masculinidad también y que han hecho trabajo ¿no? con los hombres acerca de este sentirse más fuerte, ¿no? que planteas. El tema de la interseccionalidad, yo sé que ya por ahí habría que hasta dejar de nombrarlo, pero el problema es que siempre hay una preocupación. O sea, mi tema parte de una preocupación y que lo veo mucho en el discurso de organizaciones que trabajan en la sierra, que no son de mujeres indígenas, o a veces hasta las propias mujeres indígenas, que empiezan a ver, por ejemplo, en el caso de, pues, llega una mujer víctima de violencia y empiezan a articular una serie de ideas a partir de la idea del hombre violento, ¿no? Como el hombre indígena violento que viene y golpea a las mujeres porque aquí todos son indígenas violentos, que en realidad no muestra o invisibiliza, vacía, no, pero invisibiliza las otras condiciones a partir de las cuales se está tejiendo esa violencia. Y me parece que esto tiene que ver más no con una preocupación acerca del feminismo en sí, sino de un feminismo institucional, o no sé cómo llamarlo, de esta perspectiva de género institucional que llega a las comunidades con una mirada que en realidad profundiza el racismo, porque construir la idea del indígena como violento por naturaleza es una idea racista, ¿no? Entonces yo creo que esa es la preocupación, por eso estoy permanentemente insistiendo en la interseccionalidad, pero por ahí tenés razón de que ya hay que pensar en otros conceptos. O rescatarla. O rescatarla de otra manera, o seguir pensando, ¿no? Y por otro lado, el no poder nombrar. Yo creo que aquí hay un trabajo enorme que están haciendo las mujeres indígenas, más que las antropólogas. Yo soy perita también, pero en casos de asilo en los Estados Unidos, o sea, asilo político es otro tema, porque tiene que ver con mi trabajo anterior en la región Triqui. Y este tema tiene es otra ponencia el tema del peritaje, porque también a la vez que no nombramos, o sea, que tratamos de nombrar cosas, también estamos esencializando cuestiones que son más complejas. O sea, el lenguaje voy a poner un ejemplo en una corte en los Estados Unidos cuando me preguntaron de qué raza es el señor que, yo había hecho un peritaje en relación a la violencia que esta familia había vivido y me preguntaron acerca de la raza de la persona que aparentemente se estaba defendiendo. Entonces yo empecé a aclarar que la raza pues no existe y a qué se estaba refiriendo. Y eso no sirve en un espacio jurídico. Lo que sirve en un espacio jurídico es que tú digas, sí, es bajito, tiene pelo así, oscuro y es así. Entonces le tuve que dar la vuelta porque la abogada defensora ya estaba desesperada conmigo, como decir, tu complejidad está buenísima, pero en realidad necesitamos que digas algo así para que a la jueza le quede claro que vive racismo, ¿no? Bueno, en Estados Unidos el concepto de raza no tiene, no da no tiene el rechazo que tiene aquí. Y en el caso, por ejemplo, de los peritajes que se están haciendo, se está nombrando, pero de una manera que también tenemos que poner
o sea, preguntarnos, ¿no? O sea, acerca de este poder del antropólogo de nombrar por el otro, de nombrar sobre el otro y de cómo congela ciertas realidades. Y eso creo que es como para seguir dialogando en otro espacio. Pero me parece que ahí hay una incidencia jurídica muy fuerte de los antropólogos y que creo que estos peritajes se tienen que hacer de manera lo más colectiva que se pueda con la gente que va a estar afectada o impactada por el resultado jurídico de eso, ¿no? Que me parece que eso es una salida. Y por otro lado, en el caso de la violación sexual, en los casos, por ejemplo, de las mujeres que acompañan, mujeres indígenas que acompañan a otras, pues lo que están haciendo es un apoyo para poder nombrar, porque de otra manera, yo no sé cómo se podría... pero claro, ¿cómo se podría desde estos espacios jurídicos locales que una fiscal comprenda desde otra narrativa? Eso es complicado, pero a partir de estos peritajes y de las sentencias y de ciertas sentencias y de cierta incidencia, yo creo que se puede pensar, por ejemplo, el caso de Inés Fernández, en el que pues se argumentó que la violación sexual había tenido un daño a toda la comunidad y se hizo a partir de un peritaje antropológico que Aida Hernández llevó a cabo con la comunidad, colaborativamente. Me parece que son peritajes que tenemos que retomar, repensar, leer y ver cómo esto es posible a un nivel jurídico, ¿no? Sí, Laura. Yo tengo una pregunta. Me gustaría saber si en este estudio, bueno, en el tiempo que has estado en la Sierra de Songolica, has como visibilizado el problema de las violencias hacia las mujeres, pero específicamente en las jóvenes. ¿Por qué lo pregunto? Porque hablabas como del territorio. Es importante mencionar que las juventudes indígenas están viviendo un contexto diferente, ¿no? Uh-huh. En el sentido de la movilidad, ¿no? Que ya luego se salen de la comunidad, el acceso a la educación, eso de alguna manera motiva más, ¿no? O a veces o el no tener acceso a las escuelas pues hace que tengan que salir. O también hay como nuevas expresiones de problemas como suicidio, adicciones. Y la pregunta va porque visibiliza lo generacional, es decir, cómo desde niñas, desde siendo niñas indígenas vivimos ciertas formas de violencia y cómo cuando eres adolescente o joven vives otras formas de violencia y cuando llegas a ser mujer, ¿siguen esas mismas formas o cambian o son más permanentes o más fuertes? Esa es mi pregunta. Sí, bueno, es muy interesante. Yo no tengo un abordaje y estas organizaciones no trabajan con jóvenes, lo cual yo creo hacen algunos talleres en escuelas, por ejemplo, y están como generando, porque también las problemáticas son, como decís, son otras. O sea, el tema de, en la sierra hace poco estaba circulando pues una preocupación en la comunidad del acoso sexual, cuando las chicas se sacan fotos y después se las distribuyen. Sexting se llama, ¿no? Sexting, algo así. Y el que es bullying no sería como o sexting es el agravio, digamos. No, el sexting, según yo, es la práctica, ¿no? Es la práctica, pero eso se difunde en la comunidad y en un espacio comunitario eso es muy grave. Ajá, y ahí es acoso. Entonces, por ejemplo, ese tipo de problemáticas, yo siento que las propias organizaciones que atienden violencia de género no saben qué hacer, porque es un grupo de 10 jóvenes que repartieron una foto y que la chica quedó completamente estigmatizada y objeto de burlas y de acoso y no sabes cómo actuar ante esa situación. Entonces, yo creo que el tema de los jóvenes es un tema fundamental. No lo están encarando directamente estas organizaciones, pero yo creo que es un punto importantísimo el que estás planteando. En comunidades indígenas también se ha dado sexting. Sí. Y no sexting, sino acoso, bueno, claro. Yo, por ejemplo, acoso por ciberacoso. Compartirles que el año pasado tuvimos un proyecto en la Sierra Negra de Puebla, y entonces, por ejemplo, el acceso a redes sociales, al Facebook, o sea, en las y los jóvenes, eso ha sido como algo nuevo porque las mamás y los papás nos compartían, es que no sabemos qué hacer, ¿no?
O sea, Es que están es en el eso. celular hasta las 3 de la mañana, pero ellos tampoco tienen como la seguridad social. Y lo que tú comentas, ¿no? El sacar la foto, no solamente se entera por los compañeros del salón, sino toda la comunidad. Claro, ese es el agravio, digamos, agravado en un contexto de comunidad. Ese es el punto. Y no hay herramientas, yo siento que no hay, y eso es, hay que pensarlo mucho para pensar en qué hacer en esos casos, ¿no? Sí, porque, bueno, eso puede llevar a situaciones terribles, como depresión de las jóvenes, y etcétera. Sí. Bueno, yo creo que ya... Pues sí, ahora sí que nosotros nos gustaría quedarnos horas y horas hablando. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias a todas ustedes por estar aquí con nosotros. A Emma por organizar este maravilloso seminario este año desde los afectos. Ya nos prometimos que seguimos el año que entra. Ay, muy bien. Bueno, si seguimos vivas aquí, seguiremos organizándolo. Y, híjole, yo creo que no podíamos cerrar de una mejor manera. O sea, la verdad es que no había reclamo que estuviéramos volviéndonos pesimistas, pero es que es muy impresionante cómo se da esta interseccionalidad entre el... No, ya, eso sonó burla. Y no, este cruce de violencias que tienen que ver con distintos niveles, con distintas culturas, hasta con el tema de las distintas lenguas, ¿no? Esto de no poder nombrar las cosas tiene que ver con niveles de cultura, de pudor, de religión, de un montón de cosas que nunca podríamos terminar de hablar de esto y que es preocupante además porque se cruza con cosas que están... Yo me estuve dando vueltas la cabeza y como estoy cansada tengo derecho a decir absurdos el día de hoy, pero yo cierro con la idea flotando en la cabeza entre el tema del estado de excepción que siento que estamos viviendo, y no estoy justificando a Calderón, sino es que siento que vivimos en este estado todo el tiempo, y cómo se utiliza la violación como herramienta de guerra, y cómo todo lo que nos acabas de contar tiene características de ambas cosas, y no puedo dejar de pensar en eso y preocuparme seriamente. Pues muchísimas gracias, la cosa es esa, no quedarnos tranquilitas. Ya. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Bueno, gracias a todas.